Nada es igual a ti, Señor. Dios de maravillas. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel en tu
quién más podemos ir? A nadie más. Voltea con el que está a un lado tuyo y ve la gracia de Dios, el resplandor de su rostro, lo que hemos visto a nuestro Dios y gozado en su presencia. Podemos sentarnos. Gracias. Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Pues bienvenido, hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos guste. Bueno, les informamos sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en primera y segunda carta de los Tesalonicenses. El tema de hoy es gracia y paz, basada en segunda de Tesalonicenses 1 y 2. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de matrimonio se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche. La primera reunión de este año será mañana, sábado 28 de enero, a las 7 de la noche en un restaurante particular. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Pedro o comunicarse al número que aparece en pantalla. También les informamos que el Congreso para Matrimonios de Casa de Oración Guadalajara Luna de Miel se lleva a cabo los días 25, 26, 27 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo, con el tema Matrimonio, un pacto de juventud, basado en Malaquías 2.14. Para mayores informes, favor de pasarlo con los hermanos Pedro y Tere o comunicarse al número que aparece en pantalla. Se les informa que el Instituto Bíblico en línea nivel intermedio se lleva a cabo los días por vía Zoom con un horario de 8 y 9 de la noche. Las materias a cursar del primer trimestre son el Evangelio de Lucas, el Pentateuco, los profetas menores, la carta a los Efesios y las epístolas pastorales. Para mayores informes, con la hermana Dana o al número que aparece en pantalla. También a todos los varones se les informa que el servicio entre amigas se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 1. También a todos los varones se les informa que el servicio de varones se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 2. Se hace un llamado para servir en el ministerio de evangelismo y misiones Cielos Abiertos, ya que se está visitando a los anexos AA, hospitales, los días martes a partir de las 6 de la tarde. Para mayores informes, acercarse con el pastor Raúl al finalizar el servicio o comunicarse al número que aparece en pantalla. A los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 11:30 de la mañana. Y amablemente les recordamos que al finalizar el servicio de los días domingos deberán de ir por los niños. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 con la nueva serie Ordena mis pasos con tu palabra. A todos los jóvenes se les hace la invitación a participar en la convivencia juvenil el próximo 6 de febrero a las 10 de la mañana en el Parque Alameda Luis Donaldo Colosio, en Cuernavaca, Morelos. También se les informa que los 10 domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el tema de este domingo será señales, prodigios en el pueblo, basada en Hechos 5:12 al 16. A toda la iglesia se les pide participar de la ofrenda de amor misionera, la cual la pueden depositar en el alfolí.
Se les informa a todos que los días domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general en Misión Casa de Oración Cuernavaca, Morelos, con la serie Una Fe en Acción basada en la Epístola de Santiago. El tema de este domingo será amonestación contra la imparcialidad, basada en Santiago 2, 1 al 4. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado, cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse con el pastor Raúl. Vamos a pasar también a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Hermanos, si alguien necesita un sobre, favor de levantar su mano y mi hermana asistente de pastores se los acercará. Vamos a abrir también nuestras escrituras en Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10, dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que el Señor bendiga esta ofrenda que de su mano nos ha dado, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido, nos ha dado sustento, nos ha dado el pan de cada día, nos ha dado un trabajo, ¿verdad?, un hogar, y vamos a agradecerle, ¿verdad?, de lo mucho que Él nos da, un poquito, ¿verdad?, que el Señor reciba esta ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, primeramente por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí delante de tu presencia. Gracias te doy, Padre, por el sustento y el pan de cada día que no nos ha faltado. Gracias, Señor Jesús, por esa bendición que día a día derramas en cada hogar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús te doy en esta hora por todo. Bendice, Padre, la vida de mis hermanos, bendice sus trabajos, sus hogares. Bendice, Padre Santo, su canasta básica. En el nombre de Jesús, en esta hora también te pedimos por la ofrenda que trae tu pueblo, Señor, que tú la tomes en tus manos, la purifiques y la multipliques, Señor, y sigas bendiciendo también a tu pueblo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice tu palabra que de lo que nos has dado te damos un poquito. Gracias te doy por todo. Amén. Puede pasar. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, en YouTube y ahora en Telegram. No se les olvide dejar un like o comentario. A toda la iglesia se les pide que ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, hermanos, si gustan ponerse de pie. Vamos a orar por la vida de la esposa del pastor de Marco de Casa de Oración de Cuautla. Vamos a pedir sanidad a su vida, paz y gracia, ¿verdad? Vamos a pedir también por la iglesia de Milpalta que nos dé gracia para seguir adelante y esforcémonos, ¿verdad? También por Cuernavaca y por el pastor Raúl que ha de predicar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, en esta noche que extiendas tu mano de poder en la vida de tu esposa del pastor Marco, que le lleves salud, sanidad, paz y gracia en su vida, que sigas derramando de tu bendición
tú conoces su necesidad, tú conoces, Padre Santo, sus vidas. En el nombre de Jesús, en esta hora yo lo pongo en tus manos y te pido, Padre, que tú le visites, y si es enfermedad, que tú le sanes en el nombre de Jesús. En esta hora yo lo pongo en tus manos. Asimismo te pido por esta iglesia, que tú nos sigas ayudando, bendiciendo, nos des gracia, que nosotros podamos estar agradecidos delante de tu presencia, servirte con ese amor que nos has amado, Señor. En esta hora yo pongo en tus manos esta iglesia y te pido, Padre, que tú bendigas, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos, que derrames de tu Espíritu Santo en sus vidas, nos des entendimiento y sabiduría, y nos ayudes, Padre Santo, a seguir adelante. Gracias te doy también por la congregación de Cuernavaca, también pidiéndote, Señor, que tú bendigas a cada hermano, que tú derrames tu Espíritu Santo en sus vidas, Padre, para que ellos puedan seguir trabajando delante de tu presencia, con la gracia que tú nos das día con día, con ese amor, Padre Santo, con que nos has llamado. En esta hora en tus manos dejo todo, Padre, y te pido que tú los bendigas donde quiera que se encuentren, Señor. También te pido en esta noche por la vida del pastor Raúl, que ha de predicar tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú derrames de tu Espíritu Santo en su vida, para que esta palabra que él trae para cada uno de nosotros sea de edificación en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo. Te pido por este lugar, Señor Jesús, que derrames de tu Espíritu Santo y podamos ser entendidos, y que esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros lo podamos llevar en nuestros corazones y poder aplicar en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Jesús también te pido, Padre, sanidad por aquellos que están enfermos, aquellos que tengan necesidades. Ten misericordia de ellos, visítalos, alcanza sus corazones y derrama de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarte, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Después de un tiempo que pasamos ahorita con el Señor, pues vamos a pasar al tiempo de la palabra, y estamos llevando a cabo la serie Él Volverá, basada en primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y bueno, esta noche vamos a empezar la segunda carta a los tesalonicenses con el tema Gracia y Paz. Por favor, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí nosotros en estos textos? Quiero recordar un poquito antes de entrar de lleno a estos textos, y recordar que en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando la envió, observamos que él quería completar en ellos lo que faltaba en la fe. O sea, quería edificarlos más en la fe. Por eso, al ver Pablo, o al enterarse que los hermanos estaban pasando por persecución, entonces escribió esta carta, la primera a los tesalonicenses, y después de esa volvió a escribir la segunda. Y Pablo veía que algunos hermanos también estaban empezando a sentirse intimidados por la persecución que estaban viviendo, y ellos estaban tomando una actitud de desánimo frente a las persecuciones. ¿A cuántos de repente les pasa que, híjole, vienen las circunstancias bien difíciles a nuestra vida y como que quiere venir el desánimo a nosotros, ¿verdad? Se percibe. A veces dices, no sé ni qué está pasando, y como que quieres tirar la toalla, ¿no? Dices, mejor ya ni hago nada, ¿no? Así estaban los tesalonicenses, como los de Milpalta y de Cuernavaca, ¿no? Queriendo tirar la toalla, ¿no? Pero espérense, no, el Señor nos va a hablar esta noche, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Pablo? Fíjense, Pablo escribe la segunda epístola. ¿Cuál es el propósito de escribir la segunda epístola? Dar
darle ánimo a los congregantes, a los creyentes tesalonicenses. Algunos sabían por la persecución, imagínense, la persecución era tan fuerte que algunos habían perdido sus casas, otros sus trabajos, otros habían perdido a lo mejor hasta su familia. Recuerden que en esa época Nerón, ¿qué era lo que hacía el emperador Nerón? El emperador estaba correteando a los cristianos hasta alcanzarlos y echarlos al Coliseo o ponerlos como antorchas en su jardín, prenderles fuego. Así era un hombre muy despiadado, muy con características, dijéramos nosotros, de el enemigo, ¿verdad? De Satanás, que no tiene piedad. ¿Cuántos saben que Satanás no tiene piedad ni misericordia? No tiene. Por eso Pedro, cuando habla de Satanás, en la primera carta de Pedro capítulo 5, dice que anda como león rugiente buscando a quien, ¿qué? Así lo describe, como un león. Y un león, ¿cómo es? Cuando ve su carnada, ¿qué hace? La devora. Bueno, así era la actitud de Nerón. Orgulloso, soberbio, altivo. Pero quiero decirles que la persecución que ellos estaban pasando, los tesalonicenses, era para que la justicia de Dios se manifestara. Y fíjense, yo meditaba un poquito en esto y yo decía, ¿cómo voy a conocer al Dios justo que me habla la Biblia si no paso por injusticias? Tremendo, ¿no? Te quedas pensando, pues sí. O sea, si nunca paso una injusticia, ¿cómo voy a conocer al Dios justo? Y ayer me pasó, ¿no? Voy a ilustrarlo con algo que me pasó vivencialmente anoche. Llevé a mi mamá al hospital porque iba de urgencia, se puso mala, y entré en el carro, la dejé, se quedó mi esposa con ella, y le digo a mi esposa, voy a sacar el carro porque el oficial me pidió que sacara el carro del estacionamiento del hospital. Lo dejo afuera en la calle, lo estaciono y le digo al oficial, voy a regresar porque me voy a quedar yo en lugar de mi esposa. Yo soy su hijo, ella es mi mamá, yo soy su hijo. Y me dice, sí. Y a la hora de entrar, me dice, sí puedes hacer el cambio, nada más que hay un problema. Le digo, ¿cuál? Y me dice, es que la persona que se quedó con tu mamá allá adentro tiene que venir hasta acá para hacer el relevo. Le digo, oye, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo va a dejar mi esposa, mi madre allá sola y está de urgencia y para que venga hasta acá? Y eran como unos, ¿qué te gusta? Como una cuadra de distancia de llegar a la sala de urgencias de la entrada del hospital. Y le digo, oye, ¿tú qué harías en mi lugar? Y no me dijo nada. Y yo sentí la injusticia luego. Y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero creo que yo no me estoy negando a decirte que mi esposa va a salir y yo voy a entrar en el cambio, pero déjame ir. No, pero es que tiene que ser el cambio aquí. Y agarro y le digo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, así déjalo, ahorita hago unas llamadas y ya. Y me salgo a la puerta de la calle, de la entrada del hospital, me pongo ahí en la calle, y medio incómodo el oficial, ¿no? Y entonces vienen unas mujeres y le dicen al oficial, oiga, allá adentro hay un montón de gente, ¿por qué no la sacan? Y yo que me quedo así, dije, ay señor, o sea que está buena la injusticia, ¿no? Y de repente que agarra el oficial, que se acerca y que me dice, ya pásate. Y yo dije, no, pues sí voy a conocer al Dios justo, ¿no? Cuando me someto, porque me sometí a la autoridad. Yo se lo dije, le digo, tú eres una autoridad y yo me sujeto a ti. Pero nada más te estoy explicando que, pues, ¿cómo voy a dejar sola a mi madre? Y ya, pero experimenté esto. Ahora, ¿por qué creen que los tesalonicenses estaban pasando situaciones de injusticia? Para conocer al Dios justo, fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Por qué crees que estás pasando situaciones de injusticia en tu vida? Porque vas a conocer al Dios que te hace justicia. Él se quiere revelar a tu vida para que tú lo conozcas y no nada más como luego decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Donde tú experimentas y dices, oh
Señor, tú eres grande, como ahorita le cantábamos en la alabanza, ¿no? Y Pablo escribió la segunda epístola para dar ánimo a los creyentes mientras sufrían persecuciones. ¿Para qué? Para que ellos cambiaran su manera de pensar que tenían hacia con Dios. Decían conocer a Dios, pero en teoría, pero en práctica les faltaba conocer a Dios. Y esto es lo que está Dios permitiendo en nuestra vida. Por eso les escribe ahí en segunda de Tesalonicenses 1:1, fíjense. Ahora sí vamos ahí al texto, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor, ¿qué dice? Jesucristo. ¿Ya se dieron cuenta que otra vez el apóstol Pablo menciona a sus colaboradores, a Silvano y a Timoteo? ¿Verdad que en la primera carta también los menciona? Pablo, Silvano y Timoteo los menciona. ¿Y esto qué nos da a entender entonces? Fíjense, aquí vamos a aprender algo bien importante. Nos da a entender que Silvano y Timoteo estaban con Pablo. Ahora, ¿cómo era la vida de Pablo? ¿Era un hombre de Dios, sí o no? ¿Verdad que mostraba tener temor de Dios? ¿Verdad que era un hombre justo, piadoso, misericordioso, compasivo? Un hombre firme también, ¿verdad? En las verdades de Dios con la doctrina. Era el Pablo de terciopelo, pero también el Pablo de hierro, ¿no? Cuando se trataba de cosas doctrinales, era como un hombre de hierro. Pero cuando se trataba de hacer cosas de misericordia, de compasión, era ese Pablo de terciopelo. Ahora, fíjense, a mí me llama la atención porque Dios le puso al lado de él colaboradores. Ahora, ¿cómo creen que tenían que ser también los colaboradores? Igual, ¿sí me explico? Nos da a entender entonces que Silvano y Timoteo estaban con Pablo y mostraban también ser hombres piadosos, de una confianza, unidos en el servicio a la iglesia de Tesalónica. ¿Se dan cuenta? Fíjate, es algo bien hermoso porque aquí vamos a aprender un principio: ser hombres piadosos y unidos en el servir a la iglesia. Eso es lo que Dios está buscando: hombres y mujeres piadosos y piadosas que estén unidas en un mismo pensar y en un mismo sentir, y que sirvan juntos a quién, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el servicio empieza, ¿en dónde creen que empieza el servicio? En la casa, ¿verdad? Bueno, entonces tú como varón, tú como esposa, tienes que ponerte de acuerdo tu esposo con tu esposa y con los hijos. ¿Para qué? Para que se sirvan los unos a quién, y muestren una vida de piedad. Seamos hombres, familias piadosas, unidas, ¿sí?, en el servir a otras familias. Hace rato fuimos a ver a un vecino. Híjole, la verdad está muy grave. Y ya les he hablado un poquito a los que vinieron la semana pasada de este caso. Él tiene cáncer ya terminal. Estamos orando por él, pidiéndole a Dios misericordia por un milagro. Y íbamos con la finalidad de verlo, pero ya no lo pudimos ver. Y su mamá nos dijo: es que está muy mal, ya no se puede parar, ya no tiene fuerza, está muy flaquito, así de esos, como en huesitos, dijéramos nosotros, ¿no? Y la verdad es que yo la vez que lo vi, yo me quedé asombrado, ¿no? Pero solo ruego al Señor. Y le digo a mi esposa, pero estábamos en la casa, y me dice mi esposa: vamos a ver al vecino. Le digo: sí, vamos a verlo, vamos a unánimes en servir a este principio. No nada más a la iglesia o nada más en la casa. Te vas a enterar de necesidades que estén pasando tus vecinos o tus familiares. ¿Qué vas a hacer? Ponte de acuerdo unánime con tu esposa, con tus hijos, para servir a los demás. Para todo hay un tiempo, ¿sí o no? Hay un tiempo para hacer tus labores, tu trabajo. Y en esos espacios que tienes como que tiempo libre, ahí aprovéchalos para hacer lo bueno. ¿Sabes? Estos hombres estaban unánimes haciendo lo bueno. Como Pablo les dice a los Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Fíjense, dice así:
Pablo le dice a los de Galacia: no nos cansemos pues de hacer ¿qué? No te canses. No te canses de hacer el bien. No. Porque a su tiempo segaremos, sino que dice: no, pastor, ¿cómo quiere que le haga el bien? Si me trata bien mal, hazle el bien. Si te trata mal, ¿qué tienes que hacer por él? ¿Qué dice Pablo a los romanos? Ora por tus enemigos. Y si tú te enterares que tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Que le dé comer lo otro. ¿Yo por qué, pastor? No, tienes que hacer el bien, hacerle el bien. Y tú te seguro, tú dirás: no, pues ese hombre ha llevado una vida bien pecadora. ¿Cómo voy a ir a predicarle? Pues ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿Cómo vivíamos, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de dónde nos sacó el Señor? De lo vil y lo menospreciado. Le agradó a Él sacarnos. Y dice el 10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? ¿Cuántas oportunidades tuviste hoy de hacer el bien y las hiciste? ¿Qué pasó, hermano? Ya nadie dijo amén. Ya me había espantado. Sí. Así que cuando tú tienes que estar alerta, despierto. Miren, me pasó apenas una situación y fue algo bien tremendo, porque yo ni por acá me lo esperaba, ¿no? Y este principio lo aplicó otro pastor conmigo y me dice: ¿cómo has estado, pastor? Y le digo: bien, gracias a Dios. Y ya me preguntó por cómo va la obra acá en Milpalta, ¿no? Le digo: gracias a Dios, ahí va trabajando. Los hermanitos están esforzando, siendo valientes, estudiando y todo. Dice: ¿y tú cómo vas, pastor? Y le digo: ando un poquito medio malo de mi salud. Y me dice: y hasta ahí se quedó. Y de repente me dice: vente, acompáñame. Y él entró al sanitario. Me dice: espérame, ahorita salgo. Y entró al sanitario, me esperé. Y estaba yo con el celular viendo así unas fotografías que habían enviado al grupo. Y de repente sale el pastor y agarra y me hace la bolsa del pantalón hacia un lado y me ofrenda. Y le digo: ¿cómo crees, pastor? No. Y me dice: atiéndete, es para que te atiendas. Y yo dije: Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Porque yo venía orando por mi necesidad. Gracias a Dios ese dinero lo ocupé para irme a hacerme mis estudios. Y digo: gracias, Señor, muchas gracias. O sea, ¿qué dice aquí? Y según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? Y mayormente a los de la familia ¿de quién? ¿Te enteras que tu hermano o tu hermana tiene necesidad? ¿Qué debemos de hacer? Ayudarles. Es nuestra responsabilidad aplicar la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos dicen así sea? Sí, amados hermanos. Y mayormente a los de la familia de la fe, dice Pablo. Entonces, ¿qué crees que estaban haciendo Silvano, Pablo y Timoteo? No creo que estaban nada más en el ministerio de la silla, ¿verdad? Y dando órdenes. Estaban ayudando. Estaban siendo útiles en las manos de Dios para ayudar a la iglesia. Estaban poniendo manos a la obra, dijéramos nosotros, hermanos. Eran hombres piadosos. ¿Qué significa ser un hombre piadoso? Mira, un hombre piadoso es aquel hombre o mujer que está todos los días de vida que se despierta buscando las cosas de Dios, está en pos de las cosas de Dios, está buscando la oportunidad para ir y arrodillarse delante de la presencia de Dios y humillar su corazón y decirle: Señor, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y le está buscando la oportunidad para adorar al Señor. ¿Saben que cuando nosotros adoramos a Dios, estamos haciendo un sacrificio de alabanza, un sacrificio vivo, agradable a Él? A veces la carne no quiere, pero date un tiempo para agarrar, levantarte todos los días en las mañanas y ahora sí que haz tu culto ahí en tu casa, ¿no? Y adora al Señor. Y vas a ver cómo el Señor se va a manifestar bien tremendo. Estaban siendo hombres, eso es ser un hombre piadoso, que busca estudiar las escrituras, que
que se levanta desde temprano. Y dice la Escritura, ¿no?, que son bienaventurados los que desde temprano me buscan. ¿Por qué? Porque estás buscando el rostro de Dios. ¿Y sabes cómo te da esa bienaventuranza que significa feliz, dichoso y sumamente favorecido por Dios? Dándote su sabiduría. Dios te da sabiduría. Y eso es un hombre piadoso. Estos hombres así eran. Dios está buscando hombres piadosos, mujeres piadosas, fieles, amados hermanos, que se mantengan en unidad a pesar de las circunstancias o las persecuciones que estemos viviendo, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, de la angustia, de la preocupación. Gózate. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos le hacen una fiesta en el desierto a Dios en medio de su tribulación? ¿Qué hizo Dios cuando le dijo a Moisés, no? Que le dijo, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿En dónde? Ay, ¿qué desierto estás pasando? ¿Qué tipo de desierto estás pasando en tu vida en estos días? Hazle una fiesta a Jehová, porque Dios habita en medio de la alabanza ¿de qué? Hombre, vas a ver mover el poder de Dios bien tremendo. Ayer que llevaba a mi mamá camino al hospital, el Espíritu Santo me recordó la alabanza, ¿no? Dios de proezas y Dios de milagros. Y que empiezo a cantar la alabanza. Y ahí iba yo manejando y cantando. Y dije, Señor, gracias porque voy a ver tu gloria, ¿no? Algo vas a hacer, ¿no? Yo iba a la expectativa, pero también acá en mi mente venían los pensamientos de que, ¿y si mi madre la operan? ¿Y si tiene un órgano que se lastimó, se dañó y la van a operar? ¿Y si se muere? Hasta llegué a pensar eso, ¿no? Pero yo seguía adorando al Señor y decía, no, Señor, tú eres el Dios de proezas, Dios de milagros, tú eres grande, Señor. Miren, hagan de cuenta que llevé a mi mamá a un servicio particular. Creo que la atendieron mejor que el Ángeles, de verdad, hermano. Y le doy la gloria a Dios, porque Dios hace milagros y proezas. Entonces, mantenerse unidos, piadosos, fieles a pesar de las persecuciones. Hazle una fiesta a Dios en tu desierto, alábale, porque el propósito de ese desierto es para que la justicia de Dios se haga manifiesta en tus vidas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así es. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje de Pablo y Silas? ¿Sí se acuerdan en el libro de los Hechos? Cómo estaban Pablo y Silas, iban camino a la oración y de repente se encuentran con la mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿sí o no? Y empieza, estos siervos son hijos del Dios Altísimo, ¿no? Y empieza a gritar esa mujer, ¿no? Y ya llega un momento en que Pablo agarra y dice, ay, en el nombre de Jesús, ¿no? Y lo echa fuera al demonio, ¿no? Al espíritu de adivinación también. Y entonces, ¿qué sucede? No, pues los dueños ya no les gustó porque se les fue su minita de oro y agarran y meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Y estando en la cárcel, dice la Escritura, fíjate, dice que ellos estaban ahí en la cárcel, ¿y qué vemos ellos? A los dos unánimes. ¿Y qué estaban haciendo? Sirviendo a la iglesia, así como Pablo, Silas y Timoteo. Y estaban en la cárcel, y entonces empezaron a hacer oraciones, a hacer himnos y cánticos espirituales, ¿sí o no? Y dice que cuando empezó todo eso, de repente tembló, ¿no? El lugar donde estaban tembló y se abrieron las puertas de las cárceles, los cepos se rompieron y entonces dice el carcelero, no, se espanta el carcelero, no, se me escaparon, yo me imagino al carcelero, y él sabía que si se le escapaba un reo, pues él era digno de muerte, saca su espada y se va a matar, y entonces le grita a Pablo, no, aquí estamos, y entonces hace el carcelero, ay, ¿qué hago? ¿No? Y se postra ahí, ¿no? Y le dice, no, ¿qué hago para ser salvo? Dice, no, pues cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. ¿Sí se dan cuenta cómo se manifestó ahí la justicia de Dios para salvación al carcelero? Y ya saben hasta dónde llegó, hasta su familia, porque se llevó el carcelero a Pablo y a Silas, los llevó a su casa para curarlos, y allá Pablo y Silas predicaron el evangelio para que fuera salvo la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven la injusticia? ¿Sabes por qué Dios está permitiendo injusticias en tu vida? Porque va a manifestar su justicia de salvación. La va a manifestar, la vas a ver. Te vas a acordar del Dios de proezas, del Dios de milagros, el Dios justo.
Este ejemplo nos enseña que eran hombres piadosos, pero mantente buscando a Dios todos los días, a pesar de la situación que estés viviendo. Mantente en el Señor, sé un hombre piadoso, una mujer piadosa. Mantente unido con el cuerpo de Cristo. Mantente ahí sirviendo en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que vayas. Sirve, haz el bien a todos y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. ¿Cuántos dicen así sea? Entonces, fíjense, regreso a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjense, Pablo mismo, quiero decirles que fue quien estableció, Dios lo usó para establecer esta iglesia en Tesalónica. Me llama la atención porque miren, solamente estuvo Pablo 3 días de reposo, o sea, 3 sábados ahí en la iglesia de Tesalónica. En otras congregaciones donde Dios llevó a Pablo para que se fundara, se tardó Pablo a veces de entre 1 o 2 años adoctrinando a los hermanos, enseñándoles la palabra. Y en esta congregación nada más estuvo 3 sábados. Eso me deja ver que había un corazón dócil y dispuesto en la iglesia de Tesalónica. Y la palabra iglesia significa eclesia, que quiere decir los llamados afuera. No se vayan a salir, por favor. Pastor, ya me está corriendo. No, lo vamos a explicar, ¿sí? Se refiere a todos los que han sido llamados por Dios para dejar de vivir como el mundo vive, arrepintiéndose de sus pecados y confesándolos y poner su confianza en Cristo para servirle a ¿quién? Sí, quiero decirte que Dios te ha llamado. ¿Cómo vivíamos antes? No, bien feo. Así vivíamos. Pero gracias a Dios que nos rescató, que nos salvó. Entonces, la iglesia somos nosotros, todos los nacidos de nuevo. Eso somos la iglesia, los nacidos de nuevo. No el templo, la pared, la casa. No, eso no es la iglesia. Eso se le llama nada más congregación. Es un lugar donde se reúne la iglesia, la congregación. Un lugar donde se reúne la iglesia. Nunca se utiliza para referirse al edificio o al local donde se reúnen los cristianos. Y dice, regreso a 2 de Tesalonicenses 1:1, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, pero dice Pablo, en Dios nuestro Padre y en el Señor, ¿qué dice? Jesucristo. Miren, ¿de qué se refiere esta frase que utiliza Pablo? Nos deja ver que esta iglesia le pertenece a ¿quién? A Dios. Miren, que nos quede bien claro, nosotros no somos dueños de ningún pastor terrenal. Nosotros somos dueños del pastor de pastores que se llama Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así lo dice. Y quiero decirte que le perteneces a Él. Él te compró con su sangre bendita y preciosa. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. Y sabes, eso nos distingue de las falsas iglesias. ¿Cuántos saben que hay falsas iglesias? Sí. ¿Y cómo se caracteriza una falsa iglesia? Miren, aquí, abusados, una falsa iglesia se caracteriza primeramente por la falsa doctrina o enseñanza que da. Así te vas a dar cuenta cuando vayas a otra congregación, si están interpretando correctamente la escritura o la están torciendo. Y esas no son iglesias, esas se conocen como sectas. ¿Qué es una secta? Es un conjunto de personas que siguen una doctrina falsa contraria a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Como por ahí hay una secta, ¿no?, que anda así todos los días casi tocando puertas, ¿no? ¿Saben de qué les estoy hablando, no? Apenas antier que fui al servicio de Alcohólicos Anónimos a dar no fui a Alcohólicos Anónimos, no se vayan a confundir, claro, si el pastor ya se va con los alcohólicos, pues estamos llevando la palabra de Dios a un anexo. El Señor nos abrió puertas y en la esquina del anexo
fui a imprimir unas hojas y aproveché para predicarle el evangelio a las personas que estaban ahí. Y ya cuando le estaba yo predicando me dice, sí, es verdad, dice, por eso leo también la Biblia y también leo el libro del Mormón. Y dije, no, esto sí ya se fue bien recio, dije, no. Y yo dije, ya me tocó tarea, Señor, ayúdame ahora, recuérdame los versículos para saberle derribar las doctrinas, ¿no?, falsas de los mormones. Y como también estoy estudiando falsas doctrinas en el Instituto Bíblico, pues dije, ya me llegó la prueba con los mormones. Pero ya no pude porque ya se me hacía tarde. Dije, no, para la próxima me voy bien armado, ¿no?, con mis textos y todo, ¿no? Y ahí está la chamba, ¿no? Entonces, esa es una secta, un conjunto de personas que siguen una doctrina falsa, contraria a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, doctrina falsa se divide en dos partes: doctrina, enseñanza o instrucción, y falsa significa contraria a la verdad de la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, una doctrina falsa dice ahí Proverbios 14:2. Elecciones fáciles, fíjense, debemos de examinar bien antes de tomar una decisión. Estaba yo platicando con un muchacho de los del anexo y le digo, ¿cómo has estado? Me dice, bien. Digo, ya estás a punto de salir, ¿verdad? Me dice, ya, estoy a una semana. Le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, con miedo. Y le digo, ¿y qué más? La sana doctrina. Está recibiendo una falsa doctrina, que es la de los doble A. Si no tomas una buena decisión, después te vas a arrepentir y vas a sufrir. Ese es el problema, que vas a estar sufriendo. Entonces, aquí es este detalle, ¿no?, que la falsa doctrina es atractiva, ¿sí? Y a lo mejor te puede solucionar tus problemas supuestamente al momento, ¿no? Pero, ¿sabes? Esa falsa doctrina lo único que hace es apelar a tu codicia, como aquellos, ¿no?, que te dicen, ¿no? El tamaño de tu necesidad tiene que ser el tamaño de tu ofrenda, ¿no? Y Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Están apelando a la codicia ¿de quién? Del hombre. Apelan a la codicia. ¿Y sabes qué hace eso? Que te vuelvas un perezoso espiritual, que no escudriñes la palabra, que no estudies, que no ores, que no tengas una vida de sacrificio al Señor como el verdadero cristianismo lo demanda. ¿Sabes que en el cristianismo verdadero no hay atajos? La iglesia de Jesucristo siempre ha enfrentado falsa doctrina. Ahora fíjense, veamos algunos aspectos o puntos con respecto a la falsa doctrina. Primero, el camino de la falsa doctrina nos ofrece una vida fácil. Cuando Pablo estaba ahí en Tesalonicenses, tenía persecución, y también había persecución doctrinal, porque atrás de Pablo venían los judaizantes. Los judaizantes traían la doctrina de que, ok, ya creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, está bien, pero te tienes que circuncidar para que seas salvo. O sea, a la salvación por fe le añadían ellos ¿qué? La obra. ¿Y qué dice Pablo en Efesios? Que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Había falsa doctrina, había persecución, les ofrecían una vida fácil también en lo moral, una vida moral que no tiene límites, sin sacrificio ni esfuerzo. Pero al hombre le parece eso derecho, pero al fin su fin, ¿cuál es? ¿Camino de qué? De muerte. Y hay muchas iglesias hoy en día con estos principios. Profesan ser de Jesucristo, pero enseñan caminos equivocados. Job 24:4, por favor. Dice, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra, ¿qué dice? Se esconden.
Cuando dice aquí que hacen apartar del camino a los menesterosos, los malos son los que hacen apartar del camino a los necesitados. Eso es lo que hacen los malos, apartar del camino a los necesitados. Fíjense, hace como 2 meses fuimos a ver una familia y ministramos a la hija que iba en el bachilleres, y la hija jugó la ouija allá en el bachilleres con otra compañera y estuvo teniendo manifestaciones demoníacas, posesivas en su casa. Dice que se cayó, su mamá dice que se cayó en el piso y que empezó a moverse bien tremendo, ¿no? Y entonces, pues fue un ataque de posesión demoníaca. Pero para eso nosotros no fuimos en el día, fuimos hasta en la noche porque estábamos atendiendo una necesidad en otro lado. Y ya cuando fuimos nos explicaron toda la situación, pero también en el transcurso del día llegaron otros que son de la falsa doctrina, ¿no? De esas iglesias donde hay caídas, ¿no? Que la gloria de Jehová y todo el asunto. Y ya llegaron y ahí se empezaron a querer ministrar a la familia, pero había 2 hermanos, un hermano y una hermana ahí, de aquí de la congregación, y le explicaron que eso no era correcto. Bueno, total de que quedamos de vernos para el día sábado. Eso fue como un miércoles. Para el día sábado, cuando les hablamos, que si ya habían llegado las personas, nos dijeron que no. Y a los 3 días nos enteramos que los otros que estaban acá con la falsa doctrina, el Señor vino y les empezó a ayudar. Como no tenían luz y son gente muy pobre, les ayudó a poner su luz colgándose de la luz y todo. Les ofreció trabajo en su casa para que, con tal de que se congregaran con ellos. ¡Qué tremendo! Esos son los malos, los que hacen apartar del camino a los necesitados. Y todos los pobres de la tierra se esconden, o sea, personas de un corazón malo van a influenciar y apartar del verdadero camino de Dios a la gente. Por eso dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:3, por favor. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 4:3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana ¿qué? Doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Saben que esta escritura ya se ha cumplido? ¿Por qué? Porque existe mucha gente siguiendo fábulas, cuentos, mitos, filosofías humanas. ¿Qué estás oyendo a diario? ¿Qué escuchas tú a diario? ¿Escuchas la sana doctrina? Sabes que dices, si yo escucho otras cosas me van a engañar, prefiero mejor estar escuchando la sana doctrina. Diario escuchar la sana doctrina. Nútrete de la verdad de Dios. Y todo esto lo vemos metido, fíjense bien, aún en las congregaciones lo vemos metido. De repente luego, ahora con lo del Face se deja ver, ¿no? Porque ahora yo por eso digo, ¿no? De la abundancia de tu Face habla tu corazón. Porque se deja ver todo lo que andas siguiendo, ¿no? El otro día me metí por allá a ver un Face de una persona de aquí de la congregación. No, me salió con cada predicador que yo dije, ¿qué onda? Dije, pero ahora que tenga la oportunidad de platicar con esta persona, la voy a ayudar y la voy a instruir. Le voy a decir, oye, mira, te sugiero lo que la Biblia dice, ¿sí? Que nos llenemos de la sana doctrina, que discernamos bien, y ya le voy a explicar, ¿no? Bien, porque esa es mi tarea como pastor, alimentar la grey de quién, para que no sean engañados. Como el otro día, hermana, me dijo usted que le mandaron quitar la lata esa de Monster, ¿no? De soda, que porque decía que eso tenía una influencia espiritual en su casa y todo, ¿no? Fíjate hasta dónde llega el asunto, ¿no? Una lata de soda de las que trae la garra, ¿no? ¿Sí? Del Monster, algo así, es energético, ¿no? ¿Sí o no? Y que fueron esas personas, ¿no? Y que le dijeron, más que eso que tiene ahí, esto influencia aquí su casa. Digo, por favor, ¿se dan cuenta hasta dónde llega la falsa doctrina? Sino dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Bien, la gente no soportará ni aguantará escuchar la sana doctrina.
Por ahí tengo unas personas también cercanas que dicen, ay, me mandaron decir que nosotros somos muy radicales. Es que son muy extremistas y muy radicales, ¿no crees? Y cuando tú escuchas su vida, hasta música norteña ponen y banda, y dicen que son cristianos, ¿eh? Entonces, no, pues ¿qué tipo de cristianismo viven, no? O sea, tenemos que darnos cuenta que la gente no aguantará la sana doctrina, y al escuchar que hablamos de una vida en santidad o moral, en santidad, de acuerdo a las escrituras, entonces te van a llamar fanático religioso. Ahí es un fanático religioso. Sí, discúlpame, prefiero ser un fanático religioso consagrado a Dios que ser uno que se ponga otra máscara, ¿no? ¿Sí me explico? Un hipócrita, dijéramos, ¿no? Como Jesús le dijo a los fariseos. Entonces, esto nos deja ver que la escritura se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque miren, hay quienes a lo malo le llaman ¿qué? Y a lo bueno. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué quieren oír? Lo que les causa placer y no dolor. Eso es lo que quieren oír. Gente que le hables lo que ellos quieren. Y no quieren oír que los confrontas. Pero quiero decirte que Jesús siempre nos va a confrontar con nuestra vida. Por eso te pregunto esta noche, ¿qué estás oyendo? O sea, hay mucha enseñanza sana, digo, no es por el ministerio, ¿no? Porque hay otros ministerios de sana doctrina, ¿no? Que también tienen enseñanza sana. Pero mientras más te llenes de la sana doctrina, pues es mejor. Vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Muchos no quieren oír lo que su pecado, cómo Dios los confronta con su pecado, porque les da vergüenza. Pues sí, yo sé que el pecado avergüenza, pero preferible pasar por una vergüenza que a seguir practicando ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos. La sana doctrina nos va a llevar a vivir una vida de confrontación determinada en Cristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron el cristianismo? ¿Verdad que nos confrontó el Señor bien fuerte? Bien fuerte nos confrontó y nos hizo ver la realidad de las cosas, cómo está nuestro corazón. Pero ahí fue donde nos rendimos a Él. Y dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber muchos maestros que van a hacer oír a la gente lo que ellos quieren, y los hay ahorita. Y apartarán de la verdad del oído para volverse ¿a dónde? A las fábulas. Estos hombres son usados por el diablo para cumplir el propósito de apartar. Fíjense, el propósito de Satanás es apartar al hombre para no escuchar la sana ¿qué? Ese es el propósito de Satanás, para que dejen de escuchar a Dios. Entonces regreso a 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Dice Pablo entonces, ahora dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de ¿quién más? Y del Señor Jesucristo. El apóstol, ¿qué está haciendo? Fíjense, Pablo no desea fama para los de Tesalónica, ¿o sí? Estas palabras me dejan ver qué es lo que deseaba Pablo en su corazón para la iglesia de Tesalónica. Gracia y ¿qué? ¿Qué deseas tú para tu familia? ¿Qué deseas para tus vecinos? ¿Qué deseas para tus enemigos? Gracia y paz. Porque si tú tienes la gracia de Dios y la paz del Señor Jesucristo, esto es lo que debes de desear para los demás, a pesar de que nos hagan lo que nos hagan. Desear para ellos gracia y paz. Pablo no deseaba fama, ni fortuna, ni placeres para los tesalonicenses, ni que fueran más ricos, no. ¿Se dan cuenta cómo las riquezas son espirituales? Lo material se le llama añadidura. Esa viene conforme tú vas creciendo en el Cristo, se te va añadiendo. Es como cuando, mira, como cuando los que tienen hijos me van a comprender muy bien lo que les voy a decir. Cuando tú a tu
a tu bebé cuando está chiquito, ¿verdad que le das solamente una porción de leche? Unas onzas. ¿Cuántas onzas le das? ¿A Génesis cuántas onzas le dan? ¿O a Mateo cuántas onzas? 8, Mateo. Ay, es tremendo Mateo, ¿eh? 8 onzas, míralo. ¿Y cuántas veces le dan de la leche? Okay. Pero ¿verdad que va a ir creciendo y va a necesitar más alimentos? ¿O no? Y se lo tienes que dar, se lo tienes que añadir. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Los tesalonicenses comenzaron igual, pequeños espirituales, y después fueron creciendo, se fue desarrollando el amor y más, y las persecuciones y las circunstancias. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Les dio más alimento, Dios a través de la vida de Pablo. Lo mismo es contigo, o sea, tú tienes que crecer y vas a necesitar más que alimento espiritual. Ya Génesis ya come bistec, ya come pollo, ¿sí o no? Pozole también. Barbacoa, ahora el día del aniversario se echó sus tacos de barbacoa, ¿verdad, Génesis? Tremenda Génesis. Ya se dan cuenta, igual, hermanos, en lo espiritual. Pero ¿qué deseas lo mejor para él? ¿Sí? Eso entonces es añadidura. Si tú vas creciendo en lo espiritual, te voy a decir algo, lo demás vendrá por añadidura. Yo me daba de topes hace años con este texto que dice Jesús en Mateo capítulo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por. Y fíjense, pues, es que te confronta Dios con tu vida, con tu carne, con tu pecado. Y aparte, Dios permite las injusticias para manifestar su verdadera justicia espiritual en ti, para que haya cambios acá en tu mente y en tu corazón. Y cuando yo empecé en el cristianismo, pues nosotros veníamos de vivir en una vida pues un poco más cómoda, ¿no? Y cuando me caso y cuando empiezo desde ceros, ¿saben cuál fue mi cama? Un tapete que nos encontramos en la calle, mi esposa y yo, allá en Monterrey. Esa fue nuestra primera cama. Un tapete tirado ahí en la basura. Así empezamos. Y dormíamos en un cuarto viejo, así. Yo me acuerdo que estábamos allá en el instituto, en un cuarto viejo dormíamos y no aguantábamos el calor. Y una vez le dije al pastor, présteme el ventilador. No, pastor, sí, pero lo llevas y lo dejas en su lugar. No, pues ya fue de gran ayuda. Pero me daba de topes y yo le decía a Dios, Señor, o sea, ¿dónde está tu palabra? Si tú dices que yo te busque primeramente a ti y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿por qué no me das una casa? ¿Por qué no me das un carro? ¿Por qué no me das un trabajo? No, pues estaba tratando, mira, con mi orgullo, con mi autosuficiencia. Estaba así, y no fue un año ni dos, no, fueron como 6 años o 7. Que Dios tuvo que tratar con esa área de mi vida, con el orgullo y la autosuficiencia. No fue fácil. Pero ¿sabes qué era lo que deseaba Dios para mí? Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo se manifestaran en donde. Es lo que desea Dios para nosotros. Que la presencia, la gracia de Dios, mira, gracia de Dios significa favor inmerecido. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando una persona está la gracia de Dios sobre él fluyendo? Porque es una persona piadosa. Tiene sus dificultades, sus problemas como todos, pero ahí sigue, mira, sigue buscando a Dios. Y entonces, conforme sigue buscando a Dios, Dios le alumbra los ojos de su entendimiento y le da la respuesta a cómo solucionar sus problemas. Y cuando te lo encuentras, ¿cómo vas? No, pastor, muchas gracias por haber orado por mí. Fíjese que me pasó esto y esto y esto y esto y lo otro. Y es la gracia de Dios sobre su vida. Y Dios me habló, pastor, y me confrontó, y me quebrantó, y me humillé, y me rendí al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos anhelan que la gracia de Dios siga fluyendo en sus vidas? Sí, amados hermanos. Necesitamos el favor inmerecido de Dios todos los días, esa gracia divina sobre nuestro corazón. ¿Y saben cómo se refleja cuando una persona también está la gracia de Dios? Porque es una persona agradecida. Le va como en la feria, ¿no? Pero gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Luego le dicen, no, mano, tú andas más salado que el mar. Gracias a Dios. ¿Sí me explico? O sea, pero ahí está la gracia de Dios fluyendo.
Entonces, la gracia y el amor de Dios, aunque es inmerecido para el hombre pecaminoso, pero ¿sabes cuál es el propósito? Primeramente, cuando por primera vez, ¿se acuerdan cuando vino por primera vez la gracia de Dios a sus vidas? Cuando nacieron de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Cuando creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, y cuando te tocó, o cuando te sanó, o cuando te respondió, ¿no? Ahí estabas viendo la gracia de Dios sobre tu vida. Y se sigue viendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos reconocen que por la gracia de Dios estamos aquí? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por su gracia? ¿Sabes que la gracia de Dios nos capacita para hacer todo lo que está dentro de su voluntad? ¿Y cuántos reconocen que dentro de la voluntad de Dios está que su gracia nos sea dada para que seamos más humildes? ¿Cuántos dicen amén? Santiago lo dice, mira, Santiago 4:6. Necesitamos la gracia de Dios para humillarnos, hermanos. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor ¿qué? Gracia, mayor favor inmerecido. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Da gracia a los humildes. Mejor es humillar el corazón delante de la presencia de Dios. Que estás todo enfermo, humilla tu corazón. No te enojes con Dios ni con tu prójimo. Ve con Dios y dile, Señor, aquí está mi vida. Si en algo te he fallado, háblame, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mí. Por eso Pedro decía, Pedro era un hombre autosuficiente. ¿Se acuerdan del Pedro cómo era? Bien tremendo, ¿no? Bien autosuficiente. Señor, mi vida pondré por ti. Y le dice el Señor, mi vida pondrás, tu vida pondrás por mí, Pedro. Antes de que cante el gallo me negarás que. Y cuando le vino la situación, dice que lloró como. Y luego cuando lo van a atrapar al Señor Jesucristo, que vienen los soldados, mira el Pedro bien valiente, hizo su propia justicia, saca su espada y le corta la oreja al soldado, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Guarda que, porque al que hierro mata, al hierro cae. Tremendo el Pedro, ¿no? Y luego cuando le dice, no, Señor, te seguiré hasta la muerte, ¿no? Qué tremendo. Y le dice, apártate de qué, porque me eres tropiezo. ¿Cuántas tropezadas se dio en Pedro? ¿Y se acuerdan lo que dijo Pedro ahí en Primera de Pedro capítulo 5? Por favor, vamos para allá. Sí, primera carta de Pedro capítulo 5, verso 6. Ahora, escuchen bien, escuchen lo que la gracia de Dios en la vida de Pedro. Aquí se ve la gracia de Dios, ¿eh? Cómo lo transformó a Pedro después de tantos años, de tantos topes, ¿no? Que nos damos. Por eso dice el profeta Isaías, el torpe por torpe que sea, no sé qué. Pues ¿cuántos dicen amén, Señor? Gloria a Dios, ¿no? La verdad. Y dice Pedro, miren, dice, humillados, pues, bajo la poderosa mano de ¿quién? Para que Él nos exalte cuando fuere. Fíjense, ahí está la gracia de Dios. Cuando tú te humillas delante de Dios, vas a ver la gracia de Dios en tu vida. Pero humíllate, porque Él da mayor gracia, y Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Cuántos saben que dentro de la voluntad de Dios también su gracia nos fortalece en medio de nuestras debilidades? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Vamos a ver otro ejemplo de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Miren, esto que dice aquí Pablo, él sabía su debilidad. Él está reconociendo que su lucha, una de sus debilidades era el orgullo, la exaltación. Porque, hombre, o sea, Pablo fue un hombre tremendo, ¿no? Estudiado a los pies de Gamaliel,
era hebreo de hebreos, era de la secta de los fariseos, pero lo tenían como en alta estima. Era un hombre irreprochable como fariseo. Era tremendo el Pablo. Pero para que no se le subiera el maciosare, mira, dice ahí claramente, desmedidamente me fue dado un aguijón. ¿En qué dice? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado ¿cuántas veces al Señor? 3 veces que lo quite de mí. Miren, le contesta el Señor, ¿bástate qué? Qué tremendo, ¿no? Pero hay veces que tú estás, Señor, ¿por qué no haces algo? Porque el Señor te está diciendo, bástate mi gracia. Porque estoy permitiendo la situación que estoy permitiendo para que tú te rindas y en tu debilidad, mi poder, ¿qué dice? Sí, amados hermanos. ¿Se acuerdan lo que predicamos, el que se habló el domingo pasado? Nadie puede ser fiel a Dios en sus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios para serle fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Y luego dice Pablito ahí dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. ¿Qué dice? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en enfermedades, me gozo en la tribulación, me gozo cuando me entero de la necesidad del vecino porque es una oportunidad para orar, me gozo cuando sé que la iglesia necesita apoyo en oración y ahí voy a estar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Órale, ya dijeron amén. Ahí es donde nosotros, no, si no es fácil venir a orar, también necesitas venir y rendirte delante de Dios para que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuántos saben que también está dentro de la voluntad de Dios acercarnos con corazón sincero a Él para hallar gracia para el oportuno socorro? Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué dice? Socorro. Por eso dice la alabanza, bástate ¿qué? Mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Saben que necesitamos la gracia de Dios para testificar de la resurrección de Cristo? ¿Se acuerdan de Esteban? Tremendo Esteban, ¿verdad? El primer mártir ahí en el Nuevo Testamento. Hechos 6:8, por favor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por el frío? Hechos 6:8. Dice ahí, fíjense. Y Esteban, lleno de ¿qué? De gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hermano. ¿Saben por qué por qué Dios hacía grandes señales y prodigios en la vida de Esteban? Miren, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que buscaba todos los días tener comunión con Dios, que buscaba adorar a Dios, que buscaba orar con el Señor, estudiar los rollos. Eso era lo que hacía Esteban, y entonces se llenaba de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que las señales seguirán a la palabra, y cuando tú te llenas de la palabra y la predicas, ¿qué crees que va a pasar? Van a pasar señales, milagros y prodigios mediante el santo nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Eso está pasando hasta el día de hoy. A mí lo que me pasó anoche fue algo sobrenatural. Yo estaba dentro del hospital y llevaba a mi madre, y de repente la llevé a que le tomaran ahí a rayos X. Me dice la señorita, permítame acá afuera, y me quedo aquí así y me pongo así a cantar al Señor. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, en ti esperamos, y adorando al Señor. Y de repente me dice la señorita, ya puede pasar por su mamá, y le dice al doctor que ya le mandé las tomografías. Y ya estamos sentados frente al doctor, y me dice, oiga, gracias a Dios que no le pasó nada a su mamá. Le digo, gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios.
tú predicas la palabra, cosas hermosas suceden. Por eso Pablo decía, oren por mí para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que Dios use tu vida para que la palabra de Dios corra ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en la escuela, donde quiera que vayas, que corra la palabra de Dios, que seas como Esteban, un hombre y una mujer llenos de la gracia y del poder de Dios. ¿Cuántos dicen que así sea, hermanos? Pues necesitamos la gracia de Dios para permanecer fieles al Señor. Hechos 11:23, por favor. Hechos 11:23. Bernabé, está hablando de Bernabé, se enteraron que estaban pasando cosas tremendas ahí en Antioquía y mandan al Bernabé como diciéndole, a ver Bernabé, ve a ver si es cierto que lo que están diciendo que está pasando y que Dios está haciendo ahí en Antioquía, a ver si es cierto, ve allá a Milpalta y a Cuernavaca a ver si es cierto. Entonces dice que cuando llegó, ¿vio qué? Amados hermanos, ¿sabes cómo se ve la gracia de Dios? Cuando nos servimos los unos a los otros, cuando nos acercamos a saludar, hermana, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido, hermano? Bien, gracias a Dios. No, muy bien, déjame orar por ti, amado hermano, amada hermana. Así se ve la gracia de Dios en la congregación. Y eso es lo que, ¿pero por qué? Porque los hombres y las mujeres se están llenando de la gracia de Dios. ¿Y qué hizo el Bernabé? Se regocijó, miren, se regocijó. Y después de que se regocijó, ¿qué dijo? Exhortó a todos a que con propósito quiere decir determinación, con determinación de corazón, permanecieran fieles ¿a quién? Al Señor. Pero se necesita la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios en sus vidas? Así es, tienes la gracia de Dios. Pero ya la tienes. Pero hay un peligro, como el escritor de Hebreos lo dice. Mirar, hermanos, que no haya en alguno de nosotros corazón malo de incredulidad o una raíz de amargura, ¿sí? ¿Para qué? Para dejar de alcanzar la gracia de quién. Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Fíjense, les dice el escritor de Hebreos, dice, mirar cómo bien, o sea, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de qué. ¿Cómo se llega a la amargura? Por una falta de perdón. Cuando te ofendes, ¿no? En el matrimonio nos ofendemos y no nos pedimos perdón inmediatamente por esa ofensa, nos resentimos. Y de repente ya pasan 1 hora, 2 horas y te dice, y a veces ni tienes como que la confianza de hablar bien, ¿no? Como que dices, pásame las servilletas, ¿no? Por favor. Está tremendo, ¿no? Y la otra, la mujer dice, pues ahí están, agárralas. Están resentidos, no se han perdonado. Y luego si hay hijos, no, pues la mamá dice, ándale, chamaco, apúrate. No, es que atiende a tu papá. Espérate, la que la debe de atender eres tú. Y así se va contaminando, se dan cuenta, el resentimiento. Pasa un día. Y de repente, yo mejor me voy a dormir al sillón porque no me siento a gusto. Ya duermen separados. Resentimiento, y el resentimiento te lleva al odio. Y al rato ya nada más buscas cómo hacérsela. No, que le voy a estar ayudando, que lo haga ella, y por eso voy a llegar tarde del trabajo para que se aplique, no se afloja. Ya eso ya es odio. Y ya luego ya andas de amargoso, ¿no? En el trabajo. Oye, tu mujer, no tengo, ya hasta la niegas. O la mujer, no tengo. O quién sabe, creo que no tengo. No se la vive con nosotros. Ya se amargan y se quejan de todo. De todo. Una persona amargada se queja de qué? De todo. Bueno, así brotan las raíces de amargura por una falta de qué? De perdón. ¿Cuántos saben que el perdón es una medicina espiritual diaria en la vida matrimonial y familiar? Y donde sea,
Imagínense yo si me hubiera quedado con lo que me hizo el policía ayer. Pero inmediatamente dije, Señor, gracias por este oficial. Gracias, Señor, gracias por la vida de este policía. Y empecé a orar por él y que un día te conozca, Señor. Gracias por su vida. Así evitamos que se genere en nosotros odio, resentimiento, dando que gracias a las injusticias que Dios permite en nuestra vida. Y dice que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean, ¿qué dice? Contaminados. Bueno, voy terminando con esto. La gracia, y luego dice Pablo, la paz, son parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben que a la gracia le precede la paz? Miren, cuando nosotros fuimos justificados pues por la fe, tuvimos paz para con quién. Se derramó la gracia de Dios en nosotros y vino la paz de Dios. Lo primero que tiene que hacer el hombre es reconciliarse y estar en paz con quién. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, para que Él pueda estar, si no estás en paz con los demás, es porque también no estás en paz con quién. Con Dios. Pastor, pero yo ya fui y le pedí perdón y no me quiere perdonar. No te preocupes, tú ya estás en paz con Dios. Si él o ella no te quiere perdonar, es cuestión de él o ella con quién. Tú ya estás en paz con Dios y con esa persona. Tú fuiste y pediste ¿qué? ¿Sí me explico? Mira lo que dice Pablo a los Romanos, Romanos 12. Romanos 12, 18. Dice así: si es posible, fíjense, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con quién. Con todos. Pastor, pero es que mi mamá vive hasta Los Cabos. Mándale un mensajito. Humíllate. Yo les he platicado cómo Dios me dio la gracia delante de mi madre cuando no me hablaba, hace como 2 años. No me hablaba mi mami, pero el Señor me puso en un 10 de mayo enviarle un mensaje, pero yo le decía, mamá, perdóname si en algo te ofendí, te hice esto. No, hombre, cuando me contestó se me vino el mundo encima y yo ya no sabía ni qué hacer. Yo a veces leía los mensajes y llorando, ¿no? Todo lo que me decía. Y yo decía, Señor, ¿cómo le respondo a mi mamá? Y entonces ya agarraba y le escribía a mi mamá, mamá, mira, Dios nos ayuda, Dios nos sana, nos restaura, y si en algo te puedo servir, dame la oportunidad de servirte. Yo te amo, eres mi mamá, siempre vas a ser mi madre, y te amo, mamá. No, pues hasta que el Señor obró bien tremendamente. Y hoy le doy gracias a Dios porque hoy estoy en paz con el Señor y con mi familia. Pero me tuve que para que en lo que dependa de nosotros estar en paz con quién. Con todos, hasta con el perro. Pobre perro, ¿qué culpa tiene? Si lo golpeaste, pídele perdón, acarícialo, tráele un par de croquetas de las buenas. Oh, chao. Pollo no, porque eso es para nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta de lo importante que es la gracia de Dios para poder nosotros vivir en paz con Dios y con los hombres? Ahora, si no estás en paz con alguien, ponte a cuentas. Ponte a cuentas con esa persona. Y está en paz, para que la gracia de Dios siga fluyendo en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, pónganse de pie. El Señor Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, Él dejó bien dicho: mi paz los dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Estés pasando lo que estés pasando, que tu corazón no se turbe. Descansa en el Señor esta noche. Echa tu carga sobre Jehová esta noche y Él te sustentará. Él no dejará caído al justo. El justo correrá a Él y le
reconocerá. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y estas cosas nos ha hablado el Señor para que en Él tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, amados hermanos, pero confiemos que a pesar de las injusticias que Dios está permitiendo en nuestra vida, es para que su justicia se manifieste, su gracia, su paz, la veas mover en tu vida, en la vida de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dale gracias a Dios esta noche. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, eres el Dios de toda gracia y de consolación. Gracias, Señor. El Dios de proezas, el Dios de milagros eres tú. Eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Digno de suprema alabanza y adoración eres tú. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, tu favor inmerecido, Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos has reconciliado para estar en paz contigo. Y hoy te damos gracias. Señor, que esa gracia que tú has derramado en nuestros corazones siga fluyendo en nuestras vidas. Si en mi corazón, Señor, ha habido algo que no ha sido correcto y es pecado, perdóname, Señor. Si actué mal, si tuve malas intenciones y cometí pecado, perdóname, Señor. Hoy me humillo delante de tu presencia. Hoy reconozco que necesito tu gracia, tu favor inmerecido, Padre, para seguir caminando en esta vida que tú me prestas, esta carrera, Señor, que tengo por delante. Puestos los ojos en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, descienda a nuestros corazones esta noche. Que los gobierne, Señor, tu paz. Aquí estamos, Señor. Somos agradecidos contigo. Ayúdanos a mantenernos unánimes, así como Pablo, Silas y Timoteo se mantenían unánimes. Así estemos unánimes en mi familia, Señor, en la congregación con los hermanos. Ayúdanos a servirte, Señor, en la casa, en el trabajo, donde quiera que nos lleves. Que podamos servir a todos, hacerle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ora por tu hermano, tu hermana que está ahí al lado tuyo. Pon tu mano sobre su hombro y pídele a Dios por su vida. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Oro a ti, dándote gracias por la vida de mi hermano, mi hermana. Señor, fortalécelo. Que tu gracia y tu paz inunde su corazón esta noche. Que tu presencia, Señor, se manifieste con milagros, prodigios, sanidades, mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias por la vida de mi hermano, mi hermana. Gracias por su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. Gracias por su trabajo, Señor. Gracias por el cuidado que tienes a él, a ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Que tu paz, Señor Dios, gobierne nuestros corazones en esta noche como iglesia tuya. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Tu gracia nos basta, Señor. Aquí estamos, Señor. Tu gracia nos basta. Dios de toda gracia.
gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, ayuda para mí. Yo descanso en ti. Descansa en el Señor, mi hermano. Tu gracia nos basta, Señor, siempre. Díselo otra vez con nosotros. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Aquí estoy, Señor, Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Vamos, díselo a él. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta.
pueden dar un aplauso al Señor esta noche? Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido. Nos despedimos de los que están conectados en Facebook. Que el Señor les bendiga y si Dios permite nos vemos el sábado en la reunión de matrimonios. Por favor, los que no puedan asistir se conectan, se va a transmitir. Que Dios les bendiga.